Entre Amigos es una presentación de Tigo. Ya estamos al aire, Marco Brizuela. Caramba, me causa hilaridad. Un domingo más, señores. La Peña Entre Amigos, Red Guaraní, el canal de la familia. Mi querido compadre, esto está tan bien organizado siempre que la hora es exacta, el reglamento se cumple y la seriedad del programa también. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Entre Amigos. Ay, a Caruma. ¿De pie Caruma? Aún no. Y bueno, entonces buenos días. Buenos días. ¿Sabes que estamos con hoy la peña especial? Acá todavía no tampoco. Almuerzo. Qué bueno, acá tenemos después el almuerzo. Después termina el almuerzo y el cheque cada uno para ustedes. Sí. Ya está todo. En dólares. Bien organizado. ¿Sabes que entre parientes hoy el... Hay primo para eso mañana. Claro. No, es cierto el primo. ¿De qué es el cheque? ¿Del cheque? ¿Del cheque? Dejo de comer hace 8 días. No, del cheque también tenés abstinencia. No, ese no. Ah, bueno. Está debutando con nosotros hoy por primera vez Primo Vega. Bienvenido, compañero. ¿Es tu primo? No, se llama Primo Vega. Primo se llama Vega. Pero le acepto. Es de la otra forma le acepto. Como nombre y como... Oriundo pariente. de Itacurubí del Rosario. De la cordillera. De la cordillera. De la cordillera. De ella acostumbrarla a Rosario porque... Y claro, porque es muy importante. Y otro... Y mira, hay primo, hay KNC. Imagínate un poco. Grupo KNC. Sí, yo a los 3 KNC le conozco. ¿Quiénes son los KNC? Por billete el leche. Sí. Y una estrella de vuelta con nosotros. Sí. Nina Castro y compañía. Bienvenida. Bienvenida y compañeros. Espectacular. Qué equipazo. Qué alegría. Imagínate qué peña vamos a tener. Otro diente de leche ahí en la percusión. Imagínate. De leche. Bueno, vamos a comenzar nuestra peña, Marco. Vamos a comenzar porque tenemos artistas de ¿Por qué no comenzamos con KNC? KNC, adelante. Si de nuevo volvieras a amarme como ayer, al burlar de fantasías, de colores yo dibujaría un altar con flores y alegrías. Cantaría mis poemas salpicados por tu imagen bella como ayer. Prendido a los te quiero, ver tus ojos en cada lucero, para darte mi calor sincero. Como carrusel, con caballos de papel, soñaremos como ayer. Las galaxias nos verán en burbujas pasear y besarnos como ayer otra vez.
descubrirte en otra playa rubia como ayer. Mides caracolas frías, en sus cuentos nos recordarían como amantes a la lejanía. En un loco carrusel, con caballos de papel, soñaremos como ayer. Las galaxias nos verán, en burbujas pasear y besarnos como ayer. En un loco carrusel, con caballos de papel, soñaremos como ayer. Las galaxias nos verán, en burbujas pasear y besarnos como ayer otra vez. Como ayer. Bien. Bueno, Néstor. ¿Este tema de quién es? Y esta es una canción de Bocelli. De Medina. Medina Bocelli. Bocelli, interpretada ¿Cómo le parece e a Marquito? inmortalizada. Claro, Nuestro él gran amigo Yo que... me acuerdo. Casi ganó Y él defendió en Buenos Aires esta Y canción, seguramente no ganó porque... el Moneda. porque era paraguayo. Más o menos el 89 en Brasil, ¿verdad? Ya. En la monedita. Marquito. Qué Y lindo es era. un tributo que estamos preparando para nuestro próximo LP, si Dios permite. Esta canción va a ir incluida en uno de los tracks. Bien, Néstor. Y desde ya agradecer y muy buenos días a toda la audiencia de Entre Amigos y a la familia que está en casa. Nuestro saludo, nuestro respeto. Sí. Néstor, ¿trajiste algún disco para premiar a sorteárselo Sí. entre la gente? Era una deuda pendiente que tenía. Ajá, contigo. me va, si no desde llamo ahí. Es uno de los últimos materiales que... Allá, Kiko. Es uno de los últimos materiales que nos tocó grabar con mi compadre Pedro Martínez en la época del Ay. dúo Pedro y Fabián. Ahí está Pedrito. Incluido está el número 2. Grabó con nosotros en una de las partes. Y traemos, por lo menos para compartir con la audiencia Excelente. y para tu colección. ¿No? ¿Cómo no? Esto vamos a sortear, Rodrigo. A la gente que... 3 discos hay acá. 3 discos hay. Muy bien. ¿Quién viene ahora, señor Marcos? Y tiene que ser Nina. esta belleza, sí, claro. ¡Vamos, Nina! ¡Vamos, Nina! O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhe bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar.
E o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. ¡Qué bárbaro! ¡Buena, Dani! En percusión está Dani Pavetti. Dani Pavetti. Argentina. Sí. De Asunción Paraguay está José Salinas. ¿Y Yo vos? soy Nina Castro de São Vicente, Brasil. Saludo a toda mi gente allá. Muy bien. Olivia. Bien. Essa música é de Vinícius de Moraes. Esse ano cumplimos o centenário de cumpleaños de Vinícius de Moraes, um grande poeta e compositor da música brasileña. qué grande. Y ese fue mi homenaje a Vinícius de Bien. Moraes. Muchas Buena, gracias a Nina. todos que están viendo el programa. Qué buena, dale, Nina. Y ahora tu primo, Marco. Ahora mi primo Vega. Se compromete, ¿no? Imagínate. Madre mía, y pecho está- igual lento, oído. no, y nene, pues, acompañado de Hugo Velar, un pura sangre también. Es Hugo Sí. Velar. Es que está todo dicho, la calidad del primo Vega. Ovelar en fútbol y en música. Campeones, Capo son. campeones. Javi, primo. Ya fue de popularina. Ya anduve, Adelante, compañero. Gran requintista. Carreta, llevo. ¿Cómo no? sí, señor. Si quieres pararte, sentirte más cómodo parado. A ver, yendo por allí. Ah, bueno. Bueno, gracias.
Muy bien. ¡Buena, primo! Excelente. Volvemos en un momento. Hoy está frío. Continúa nuestra peña, señores. Un domingo fenomenal. Aquí en Asunción hace un tiempo hermosísimo. ¿Y vos tenés algo lindo que contarnos, Marcos? Claro. ¡Qué divino! Tigo te da millones de razones para festejar sabiamente. Ahora realizando una mini carga, pagando la factura de tu plan prepago, tu plan Tigo TV, ya estás participando por 40 millones de guaraníes por día. Además, si envías Tigo al 2013 tenés doble chance para volverte millonario. Vos ya sos, pero te vas a volver más millonario. Sonreí. Ahí está, tenés Tigo. Sí, usted es millonario. Sí, es que se pide con la boca. Oh, Oh, qué divino. ¡Qué divino! Y ahora, vamos a escuchar música. De lluma la campana, entrada malomita, ya jaqueña forma fila, te no de igual, de tu que ha. La vida vive suda, oligaba te dará, mira y llega huevo, a tu cero a machio, caí ladrillo, masita, bollo, taquillo helado, tapoquerón, recreo, capene, mantuja, pape, mantecado, de yo ya hay, partido, trompo, chipio, puta y cajera, baqueta, jatuta, balita, balita, pirraca, cortón, escuela, tiempo, peguaré. Catu y Vincha, hay moño Villastira, o maquero guara maestra, boleto ya guarea, hay llano Catu Saple, de clase piña uca, borrado pico y quedavero, allá vi alguno acá, caí ladrillo, masita, moño, taquillo helado, taboquerón, le creo cape, le mantuja, pape, mantecado, de yuya caí, partido trompo, chipio, puta y carrera, baqueta, jatuta, balita, balita, birraca, cortón, escuela, tiempo, peguaré. Escuela, tiempo, peguaré. Méndez. Sí, de Hino Méndez. Vaya el cocho vino. Y realmente Desapareció, ¿verdad? tenemos entendido que siempre está por su Ricardo Brugada. Él vive en Sí, Ricardo ya sé, pero Y él dejó de... en la última ocasión que hemos tenido la suerte fue cuando lanzamos este disco justamente Ah, en está. Saledma y con nuestro invitado. Y desde ese día no... Qué raro. Una pena que un compositor Tan bueno, ¿eh? tan bueno Y la música. esté muy olvidado. Un saludo, Sinceramente, entonces, a- un saludo para don Hino Méndez, Don nuestro Hino Méndez, respeto. Estuve de casualidad, le encontré a un gran amigo, a Roberto Paredes, un escritor, Extraordinario. y le dije, Ramón, Historiador, ¿verdad? le dije, Roberto, ¿qué andas haciendo? Y aún se tengo un libro y le digo, andate por el domingo al programa. Y me voy a ir, me dijo, y acá está. Vení, Roberto. veníamos a hablar de este libro fenomenal. Cohibido, ¿Por qué? cercado de estrellas en plena No, eso sí, eso es muy cierto, ¿eh? Asiento, por favor. Es bravo, está de muchas estrellas. Asiento, Roberto. Gracias. Qué Mira, bueno. gracias, Juan Carlos. Yo pensé que no iba a venir. No. Yo no veía la hora de estar con ustedes aquí. Sí, Pero Roberto. son estrellas en serio. Sí, Yo, por ejemplo, loco. a Marcos. De Marcos yo tengo recuerdos y él va a recordar.
yo vivía sobre la avenida Venezuela, es calle Luna, y una vez llevaste una serenata a una cuadra sobre Venezuela, de España, damas las 12. Tengo entendido ese caso después con tu hermano. Con mi ¿no? hermano, sí. Sí. Así es. Yo recuerdo esa serenata como si fuese la época en que vivía lo de todavía Papati. Maneco, Lo de Maneco Cristina. Galeano y toda No esa. de Cristina. ¿No? Y trabajaban juntos Sí. ellos. Y vos, Juan Carlos, estábamos muy compenetrados yo en el siempre digo que bachillerato. sos la vista artística del Bicentenario, ¿sí? Tengo recuerdos fantásticos tuyos. Para mí es un honor estar en el salió- programa de ustedes, Salió estar lindo, con ¿eh? ustedes. Adiós, gracias, salió lindo Salió ese hermoso trabajo. ese trabajo. ¿no? Qué trabajo Fue inmenso, fantástico. sí, fantástico. Yo Y nunca vi esta tanta noche gente. es imperdible, Marcos, lo que nos encontramos accidentalmente en una grabación Sí, así es. con Juan Cancio y me dijo, pasá por el programa, ahí sí voy a aceptar tu libro, entonces le dediqué este libro a Juan Cancio uno y otro a vos, Marcos. Muchas gracias. Es una historia novelada del golpe del 2 y 3 de febrero, ¿En serio? que fue un golpe que cambió la historia del Paraguay. Trajo la democracia, terminó con una tradición autoritaria larguísima, Roberto, esto está sobre base. basado reales, en hechos reales, reales, sí. con personajes reales, pero todos los diálogos y la trama es mentira, todo es de ficción. Es ficcionado, es mentira todo, ¿no? O sea, recojo en parte lo que la gente imagina que ocurrió durante el golpe. Ah, Viste ya, que acá, ya. Juan Carlos, la gente dice, Sí. Stroessner dijo tal cosa, hizo tal cosa, fulano hizo, Rodríguez, esto. Entonces yo recojo esas cosas que la gente decía y dice hasta hoy. Y le agregué un poco de ficción mía misma. Roberto, Y esto ya está en venta. Ya está en venta, está en todas las librerías. En del todas las país. librerías. Y yo creo que a partir de hoy se duplica o se triplica la venta porque Ojalá. la pucha, estamos Dios en una, permita, ¿verdad? en serio, este es uno de los mejores programas de la televisión para Ay, mí. gracias. Juan Cancio es un buen comisionista, así que no te preocupes. Nada, va a tener su comisión con seguridad. Sí. Marco, ¿qué tenés, Marco? Yo tengo algo espectacular, compadre. Que Morel Hermanos del Supermercado dice que los mejores productos no tienen por qué ser tan caros. Visite y conozca Supermercado Morel Hermanos. Calidez itagüeña con las mejores ofertas en todas las secciones. Panificados de elaboración propia, carnes tipo exportación, amplio estacionamiento para la comodidad de los clientes. Supermercado Morel Hermanos, ruta 2, kilómetro 30 y medio, ciudad de Itagua. Y los sábados, en el patio de comida, artistas nacionales, también hay un espacio para la música. Ustedes ya estuvieron, sí. Bueno, hay otro contrato probablemente para el grupo. Morel Hermanos, siempre la calidad, calidez itagüeña, compadre. Muy bien. Bueno, Roberto, Mira, yo no les espero. quiero- yo sé No, vos te que- vas a quedar acá, vamos a escuchar la Nina ahora. Bueno, perfecto. Este, O sea que yo viví señores, en vean el Brasil pool. y me fascinó ¿no? Además, tu programa se volvió medio del Mercosur. Cantando en portugués. Este una sí que tiene que brasilera, llamarse un Mercosur. argentino y Este trío tiene y que un llamarse alfonsino, Mercosur. por eso. Los tres sudamericanos. Sí, Los ¿verdad? tres Los tres sudamericanos. Dani. Bueno, Nina, fascinarle otra vez a Roberto con tu canción. Sí, ojalá que tenga mucha suerte con tu venta del libro, Robertito. Gracias, Juan Cáncer. Yo creo Hombre, que señores, interesantísimo. Gracias. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Pode ir fundo, isso é que é viver. Cola seu rosto no meu, vem dançar. Pinga seu nome no
José, Si no me engano es Ritalin. Ese es Yuga de Gal Prado. Costa, hiciste esa música. Gal Gal Costa. Gal Costa. Que Estuvo Estaba acá de para- modísima cuando me qué fui a morena, Brasil en el 80. fea, pero qué lindo que canta. Hermoso. Y qué charme que tiene. Tiene, ella Increíble. tiene. Ah. José, vos sabés que ella afina más que tu piano. No, ella es la que me afina incluso. No sé cómo te explico, ¿verdad? Volvemos en un momento. Yo no sé, loco. Bien eso, me gustó. Con estos tímidos aplausos comenzamos otro bloque más en La Peña Entre Amigos. La gente ahí lo viste. No, ¿Por je- qué? je- A mitad de meses, socio. ¿Ah, sí? Sí, a las huevos, tus años de mocangüina. Ya mejoraremos. Ya. El cheque. Sí, el cheque. Señores. Juan Carlos, venimos. Luis. Con el fondo musical del fino José. El afinado José. Asiento, Juan Carlos. Venimos también. Sí, asiento. Está nuestro gerente con nuestro Importadora y feria permanente de vehículos El Cóndor de los Andes. 25 años de experiencia en la importación de vehículos del Japón con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica. En todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. La financiación es 36 meses, señores. Vayan al Cóndor de los Andes, acceso sur, casi Usher, Río, teléfono 500-333. Cerquita de mi casa. Cerquita de tu casa, ¿verdad? Y acá le tenemos al Cóndor de los Andes. Ay, Juan Carlos. Tomen asiento. Así pues. Y con el gerente de la firma, toma asiento. Queremos agradecerte públicamente Vamos a darle un aplauso a los compañeros. por el apoyo que das Apoyo entre amigos. para a nosotros, amigos, a este trabajo que estamos haciendo, porque con tu aporte es grande la ayuda que le está dando a muchos de nuestros colegas que vienen de afuera. Gracias por ser tan desprendido, compañerazo. ¿Qué querés que te diga? El agradecimiento es mío, Juan Cancio, porque por permitirme vos, ¿verdad?, formar parte de esto tan importante que es, como vos dijiste, la difusión de nuestra música paraguaya. Es una herramienta que sirve para que nuestra música llegue acá dentro de nuestras fronteras y más lejos, en todos los continentes prácticamente. ¿Sí, Luisito? La alegría del gerente Sí, del Cóndor de los Luisito, Andes, Luisito. Qué bueno. ¿Todo bien, Luis? Él es mi gerente de Relaciones Públicas. Sí. Jefe de Relaciones Públicas. Sí. Tal- ¿En serio? Qué bueno. Sí, así es. Sí, señor. Qué bueno, Luisito, que hayas venido. Y queremos invitarle a compartir con nosotros un bloque acá, con Sí. música, ya que son parte de Entre Amigos, la gente del Para Cóndor mí de es los un Andes. orgullo demasiado grande, o sea, que el estar acá y hablar con ustedes, ¿verdad? Gracias, Juan Carlos. Bueno, listo. Por lo menos sacarnos una foto con nuestros ídolos. acá. Sí, ya está. No. Después vamos a llevar ahora, vamos a regalarle a Luis y a vos también un DVD, ¿eh? Primo Vega. Me olvidé, antes que nada, gracias Juan Cancio, gracias Marquito, gracias a este canal por hacernos, por invitarnos y está muy bueno como siempre. Y quiero saludar por Itacurubí, las cordilleras, una ciudad maravilla, es mi ciudad, a todos mis compueblanos, Ciudad del Este, San José y San Bernardino. Ya todos saben a Allá quién. de músico, ya de Valle Paisteo. Porque ya numerato, ya de cuenta. Sí, señor. Un abrazo para todos a los que estoy Bueno, saludando. pues. Vamos a hacer un...
Ayer fue el cumpleaños de dos grandes amigos que son, no sé si son gemelos mío, yo Guaiteía. Y mellizo no. El mismo. No. Porque mi señora con papi son mellizos, a la papi iba y ve, por eso es mi Dios, ¿sabes? Mauricio y Cecilio, un abrazo grande, anoche festejaron, yo no pude ir porque teníamos compromiso, un abrazo grande a ustedes hermanos, del fondo de nuestro corazón. ¿Qué querés que te diga? Grandes amigos. ¿Cómo era el tema? Un abrazo grande. ¿Le conocí a Pedro Farías? Sí, señor. Gran futbolista. De Ruyoñú. De Ruyoñú. Cuando estaba todavía no jugó en primera Pedro Farías, él es amigo mío, se comprometió a regalarme su camiseta. Y ayer me regaló. Arema, ¿eh? Arema. Vos jugabas en inferiores del General Genes cuando eso. Sí. Pedro Farías se fue a la segunda división de Ascenso Yupi primera, y ganamos regalarse la camiseta. Estamos hablando. ¿Y sabe por qué? Porque Blanca, su señora, le dijo, cumplí tu palabra. Gracias, Pedro Farías. Hablamos del Gracias, año Blanca. 1962 para la audiencia, ¿no? Qué linda la camiseta de Ruyoñú. Me imagino. Vos sabés que Ruyoñú uno de mis clubes también. Alberto Jarazaguer. Todos los Jarazaguer. Saludo grande a mi compadre Carlos Loré. Para vos, hermano. Ortiz, Cantero, y Quintana. Saludo al arquitecto Hugo Aranda, gran amigo. A la tía Lolia. Dice que están viendo ahora el programa, recién me avisó mi encanto. Y quiero saludarle de forma muy especial también a nuestra querida comadre Rosa Penayo, viuda de Orrego. Es la esposa de mi querido patrón, que hace un mes y algo que falleció. Coma, te queremos muchísimo, un abrazo grande para vos y siempre la familia vamos a estar contigo. Quiero que sepas eso. Esto está grabado, no solamente en que va a salir la radio, esto está grabado dentro de nuestro corazón y Dios es testigo de esto, Coma. Nosotros, con toda tu familia, vamos a estar contigo y con nuestras queridas hijas y sobrinas. Te queremos mucho, Coma. Volvemos en un momento. Muy bien, Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos, señores, un domingo más en sus hogares. Muchísimas gracias por recibirnos. Agradecimiento a todos los compañeros que están haciendo lo mejor de sí para que La Peña entre amigos siga saliendo al aire. Tenemos la mejor representación exclusiva de Yamaha y Fender, que son guitarras fenomenales. Marshall, amplificadores, también la gran gama de productos de audio profesional. Music Hall, Casa Matriz, Teniente Fariña, 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609 al 10 FAC 449-946. En Music Hall también está en Coronel Escurra, 3183, sobre la avenida Santa Teresa. Su teléfono es el 672-730. Sobre la avenida Santa Teresa. En Villamorra, Shopping Mariscal López. Planta baja, 608-507. En San Lorenzo también, en el shopping, en la ruta 2, hay locales 82 y 83, teléfono 576-841. www.musicall.com.pi. Acá Kiko, por ejemplo, está lleno de cambios que trajo de Music Hall. Menos de 20 malas de Coayán. Pero espectacular, ¿no? De todo sale, ¿eh? Y son muy baratos las cosas que venden Music Hall. Fenomenal. Marcos. Compadre, tenemos la presencia de un ganador del Festival de Tacuarembó en su categoría. Él vino de Buenos Aires, después de una preselección, vino a representar a los músicos de allá. Paraguayos residentes. Y es Dionel Riveros. Bienvenido, compañero, entre amigos. Y él, la verdad que estos son los trofeos. Acá está
primer premio que va a llevar a Buenos Aires. Y le pedimos que escuchar algo del ganador. Él no estaba en programación, pero entre amigos es una peña y tiene que tocar algo. ¿Y de cuántos años tenés? 17. ¿Y dónde estás viviendo? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, capital. Sí. ¿Hace rato? ¿Hace mucho tiempo? 10 años. Ah, mire. 10 años. O sea, chiquitito ya te fuiste, ¿eh? Sí, chiquitito. Mira. ¿Y tus padres están todos allá? Sí, sí, mi mamá está acá presente y... Ah, mire. Qué alegría. Y a mi papá, bueno, no le conozco, que le estoy empezando a buscar, que en este viaje... ¿Dónde está tu mamá? ¿Está acá en el...? Sí, sí, mi mamá Venimos, está acá señora. presente. Venimos acá, tenemos que mostrar al aire la gente que le apoyan a sus hijos a lo que quieran hacer. Adelante, señora. Tome asiento, ahí. Vení, sentate acá. Ahí, chapa. ¿Eh? Sentate. Asiento ahí. Qué La bueno. verdad que yo tengo acá mis 2 premios más valiosos que vine a buscar en Tacuarembó, un guarambaré. Y lo que gané fue el premio y la felicidad de mi madre. Ajá, ese es el mayor premio. Sí. Excelente. ¿Con qué tema te clasificas? ¿Con qué tema ganaste, perdón? Canto al arpa. Vamos a escuchar. ¿Cómo no? Bien. Excelente. Qué buena. Yo le quiero felicitar a tu mamá, porque es ejemplo realmente, porque generalmente nosotros los padres queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos y no queremos aceptar que sean los hijos que elijan lo que quieren ser. Los felicitas, hermano. Y ahora vamos a ver, cure pilaria de tu ujina. Oh, qué bueno. Pero siempre Excelente. tratamos de llevar la música paraguaya en alto, en Buenos Aires, en cualquier parte del mundo. Siempre, en mi parte, trato de llevar en alto la música paraguaya. Muy bien. Lleva, compañero, porque nunca te vas a morir de hambre si sos músico. No. Y mantener tu conducta. Exactamente. Muy bien. Así es, señor. Y por último, déjame agradecer a Martín Arzamendia, Ah, Martín. que de gran paso amigo. te manda saludos Sí, también. gran Y- luchador. Sí. Y a Rafael Vargas también, otro saludo para él. Nuestro amigo. Sí. Cuando Y- llegues allá, yo pienso que se van a ir a visitarle al doctor Carlos Federico Avente. Dale nuestro saludo. Claro que sí, siempre claro lo que sí. recordamos. Sí, sí, sí.
Qué Exactamente. grande, Carlos Federico Abel. Quiero que le escuche ahora a Nina. Nina, Claro te que cuento que llamaron de Aquidauana, llamaron de Punta Poná, de Nuevo Mundo también, ¿verdad? Toda la frontera del Brasil. Un saludo están a toda bien. la frontera que Sí. está aquí escuchando. Ahora yo quería render se dice? Sí. Rendir, un homenaje en Paraguay. Hace 3 años estoy acá y quería hacer una música paraguaya. Como quiera. Sí, y quería mandar un saludo antes que la gente no me diga que mande saludos a toda la gente del Bambú, a la gente del Supermercado Pueblo, a Cookie Rey que no está bien. mandar un el maestro saludo a Cookie. Rey, al maestro. Mando un saludo a mi mamá que está en Brasil y a toda la gente de la frontera que me escucha. Un gran beso y ese va a ser mi homenaje a Paraguay. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. En las horas de dicha infinita que añore mi canto y no han de volver. Hoy que mi vida tan solo quedó tu recuerdo. Siento en mis labios tus besos, dulce y vapor. Se posa, acarició en mis sueños y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya no el sol ilumina mis días y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti, porque sin ti ya no el sol ilumina mis días y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. ¡Bravo! Espectacular. Muy buena. José. En español, medio portugués, sí, pero No, me ama Paraguay. te cuento que el mérito es de José. Así no va. ¿Eh? Él me enseñó. Y por eso. Por eso. A ver. ¿Qué afinación, che? O sea, te habrán dicho que hay ciertos timbres igualitos a Gal Costa. Ya te dijeron. Sí, vos me dijiste el año pasado Sí. cuando vine. Y después creo que a donde toco, así la gente, ay, vos me acordás mucho Gal Costa. Sí. Qué suerte, tengo. Ah, qué lindo. Por suerte tengo Realmente, suerte. sí. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Vos sabías que los mejores productos no tienen por qué ser tan caros? ¿Sí? Visite y conozca Supermercado Morel Hermanos. Calidez y tauhueña, con las mejores ofertas en todas sus secciones. Panificado de elaboración propia, carnes tipo exportación, pollos embutidos. Y tiene un estacionamiento para la comodidad de sus clientes.
Supermercado Morel Hermanos en ruta 2, kilómetro 30 y medio, ciudad de Itagua. Los sábados, gran peña, todos los sábados. Aunque llueva y si no llueve, lo mismo. Supermercado Morel Hermanos. Mire. Seguimos. El viernes 22, señores, Santa Cecilia en lo de Rosana Ovelar. Sobre... Ay, no me acuerdo cómo se llama. La dirección. Rabasco. Pero hay muy poca gente que conocen. Ponce, no, pero ¿cómo se llamaba el otro? El viejo, la calle. Bartolomé de las Casas, cerca de la iglesia de Santo Domingo. ¿Qué más? La Capilla Medalla Milagrosa, barrio Florida de San Lorenzo. El 23, sábado 23, va a haber una gran peña para recaudar fondos para la capillita. Yo me voy a ir a tocar ahí. Fundación Visión. Tenemos la invitación de la señora Gilmine Funk, que no es coreano, pero es alemana, Funk. Gilmine, vamos a estar en Fundación Visión, que es gente que están trabajando para ayudarle a la gente para el tema de los ojos. Queda en Ingavi, Coronel Casal, en Fernando de la Mora. Y el 20, miércoles 20, hay un gran homenaje a uno grande que todavía está con nosotros, como persona y como músico. Mi querido tío Lorenzo Álvarez, ahí está, en el Teatro Municipal. Una farra fenomenal con el tío Lorenzo. Ahí están toda la gente que vamos a estar con él. Qué privilegio realmente. Quiero agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente un año más con el tío Lorenzo Álvarez. El 20, entonces, con todos mis colegas, con Luisito. Gracias, Luis, por todo. Y te felicito por lo que estás haciendo por tu papá. Heyaku Charles González Paliza, Derecha Poina, compañero en vida. El homenaje a tu papá, Luis Álvarez. Felicidades. Tío Lorenzo, nos vemos, si Dios permite, el miércoles 20, Teatro Municipal. A las 4 de la tarde se abre ya los portones. Sí, los portones. O sea que volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia de la Peña, entre amigos. Marco, ¿tenés algo? Sí, hay un homenaje a la profesora Ana María Barrios el domingo 24 a las 19 horas en el Teatro Municipal Ignacio Apane. También tenemos que destacar el Premio Nacional de Música para un grande de la música paraguaya, don Kemil Yambay. Muchas felicidades por ese premio bien merecido, y también al maestro Cayo Sila Godoy, también Premio Nacional de Música. Sí, compañero. Raquiura, sí, Marcos, me quiero referir solo, al barrio cerrado más importante del Cono Sur, Raquiura Country, muchachos. Tiene calle doble avenida con pavimentos de hormigón armado, con hermosos y frondosos árboles tendidos de fibra óptica subterránea, todas las instalaciones igualmente subterráneas, seguridad de primer mundo, 26 cámaras de seguridad, movimiento de muro perimetral, drenaje pluviales. Esto y más es Raquiura Country. Informes 645-021. Raquiura Country, compañero. ¿Ya está? Sí, señor. A Primo. Primo Vega, ¿qué vas a hacer hoy, primo? Muy bien.
Esta música quiero dedicarle a mi gran amigo Abel Omar Guerín, que uno ¿te acordás, Teniente Guerín? Claro, claro. Ah, qué maravilla. Un abrazo para vos, Omarcito. KNG, ¿o cómo era? KNC. ¿KN serio? Sí. Kiko, Néstor, César. KNC. Tira los premios, una figura ahí. Ellos son lo más importante, Juan Carlos. Apenas nombrarlo. Quiero aprovechar la oportunidad de saludar a todos los compañeros de Derecho Una. Último año, fuerza muchachos, en esta semana, Dios mediante, nos recibimos. Fuerza de acá, seguro vamos a estudiar todos juntos. Saludo a la familia Ponte, a Natia Ponte, mi compañera, una admiración profunda para los signos. ¿La hija de quién? El señor Manuel Aponte. ¿De Manu? Sí. De Manu. Un saludo también muy especial para el capitán Alcaraz, que después del programa y está sintonizando Cancio, vamos a estar a partir de las 14 más o menos, vamos a estar compartiendo con ellos. Muy bien. Así es que un saludo muy especial, muchas felicidades. Muy bien. Entonces con ustedes el grupo KNCO de corta. Llama, Juan. Adelante. Las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor. Debemos conversar. Al final, nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar que he sufrido ya las noches que no estés. Sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abraza. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar que he sufrido ya las noches que no estés. Sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa.
Señores, yo pido permiso, voy a retirarme. Mi compadre Marco va a hacer el final con la Peña Entre Amigos. Quiero agradecerle a todos ustedes por la presencia y quiero decirle a todos nuestros amigos que Beto Gómez, mi compañero de trabajo, el que toca la percusión, está en una terrible situación. Le acaban de avisar que su hijo Pato acaba de fallecer en un accidente. Beto, ya me voy junto a vos. Por favor, señores, vamos a apoyarle a Beto. Está solo y está en una tremenda desgracia. Yo le agradezco a todos ustedes, señores. Permiso. Volvemos en un momento. Estamos en la Peña Entre Amigos. Vamos a continuar nuestra peña. Quiero contarles que Armónicas al Viento es un homenaje a Casto Darío Martínez. Van a estar la gente que están en el instrumento de la armónica. Está Tadeo Gómez, Tano Figueredo, Cayo Escabone, don Aníbal Correa. Y van a estar también Óscar Fernández, Celso Riveros, Martín González, apoyando un evento maravilloso que se va a hacer el martes en el Teatro Municipal a partir de las 8:30. Así que están todos invitados. También tenemos hoy un homenaje a Javier Vargas, que se está haciendo en el Centro San Juanino Misionero, o sea, esperándole a los amigos ahí. Muy bien. Ahora me voy a referir a algo muy importante para este tiempo que viene, muchachos, para ponerse en línea, es la faja Pangao, que es muy importante, querido primo, para eliminar el tejido adiposo que a veces es molestoso. Es Pangao, y si por ahí está un poco pirebaí, nervioso, tensionado, el Vibro masajeador orgánico Jack. 522-610, Dismar, Salud y Cultura. Nina, vas a continuar nuestra peña. Muchas gracias. Aí vamos começar. Vamos fazer mais que nada de Jorge Benjor. Bueno. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
tema es... De Jorge Benjor, mais que nada. Queria mandar saludo a todos, já que ele mandou o curso, al curso de Derecho. Sí. Yo estoy comenzando a hacer mi licenciatura en música en la Universidad de San Lorenzo UNA. Mando todo saludo a mis compañeros. Dani también le manda saludo ahí a los chicos. Eso nomás quería decir. Muy bien. Solicitamos un corte al señor director ahora. Seguimos en nuestra peña entre amigos. Tigo te da millones de razones para festejar sabiamente. Ahora realizando una mini carga, pagando las facturas de tu plan prepago o tu plan Tigo TV, ya estás participando de 40 millones de guaraníes por día. Además, si uno llama al 2013, doble chance para volverte millonaria. Sonríe un poquito, Nina. Sonríe, tenés Tigo. Tenés Tigo, sí. Supermercado Morel, los mejores productos desde luego no tienen por qué ser lo más caro. Visitando y conociendo Morel Hermanos uno se da cuenta de ese fenómeno. Tiene las mejores ofertas, panificado de elaboración propia, carnes tipo exportación, Brahman, Bradford, Metela Soporá. Amplio estacionamiento para comodidad de los clientes. Supermercado Morel Hermanos en ruta 2 kilómetros 30 y medio. Calidad itagüeña y sobriedad en el trato de los compañeros y trabajo fines de semana en el patio de comidas. O sea que, Morel Hermanos, bueno, agradecemos, primo, Vega, compañero, Ovelar, por la presencia de ustedes, Nina y compañía, un lujo la presencia de ustedes. Agradecemos y nos despedimos con este grupo maravilloso KNC. Oye, por ahí. Hasta el próximo domingo, si Dios permite. Para Marquito, venga. Galopé.
sonhar. Você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde eu jurei, você Entre Amigos fue una presentación de Tigo.